andaba bien metido en los cantos y me tuvieron que tocar ahí por la espalda. Damos gracias al Señor que siempre hay, Él siempre tiene un plan B, ¿verdad? Ya la hermana me había avisado, pero andaba yo todo despistado. Damos gracias al Señor que podemos estar aquí con ustedes en esta mañana. Como ustedes saben, su pastor, el hermano Jorge Levant, anda en la reunión de la convención. Creo que es la reunión anual. Y el hermano estaba encargado de predicar, creo que predicaba en una de las sesiones, y oremos por él para que el Señor también lo bendiga en su exposición de la palabra y también en el viaje. Estamos gozosos de estar de nuevo con ustedes y yo sé que el hermano ya los ha estado actualizando con respecto al futuro, a la futura posición, ¿verdad?, de pastor asociado que ustedes como iglesia están considerando a mí y bueno, también juntamente con mi familia. Y yo he estado en contacto con el hermano con respecto a eso y damos gracias al Señor que seguimos en oración por ello. He mandado aplicaciones para diferentes trabajos en clínicas de salud mental de acá de Laredo. Es el trabajo que yo hago y le digo al hermano, de momento no ha habido respuesta. Yo pienso que es porque no se creen que alguien de Corpus se quiera venir a vivir a Laredo. No se crean. Pero de momento no ha habido respuesta con eso. Como quiera lo seguimos intentando. Yo le digo al hermano, estamos haciendo lo que corresponde de nuestra parte. El Señor, y eso es lo que uno confía, el Señor tiene su tiempo, tiene su momento y descansamos en Él. Y también, como yo le decía al hermano, tal vez ustedes como iglesia, nosotros como familia estamos de acuerdo en decir que sí, pero a lo mejor el Señor dice que no, y tenemos también que aceptar la voluntad del Señor. O también el Señor dice sí, pero no ahora en este momento, y tenemos que saber esperar en el Señor y aceptar la voluntad y la respuesta que viene del Señor, cualquiera que sea su respuesta. He estado viendo que tienen ustedes bastantes actividades por delante, y es bueno, gracias a la hermana que les informó de las misiones. He visto también que tienen ahí lo de los pancakes. Qué lástima que no vamos a estar aquí ese día porque están más baratos que los que me vende mi esposa. O sea, no se crea. Pero es bueno que ustedes se mantengan como iglesia haciendo esas actividades y sobre todo sembrando la semilla de la palabra de Dios. Y como decía la hermana, todos somos responsables de la gran comisión. Hermanos, en esta mañana les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 51. Y ahora que hablaba de saber depender de la voluntad del Señor, a veces uno tiene buenos propósitos, pero no son los planes del Señor. Y en una ocasión algo así le sucedió al rey David. El rey David tenía el propósito de construir un templo, pero no era la voluntad del Señor. Y tenemos muchas lecciones que aprender a través de la vida del rey David. Y en esta mañana vamos a ver el tema del verdadero arrepentimiento. Vamos a ver a través del Salmo 51 en qué consiste el verdadero arrepentimiento. Cuando uno va invitado a predicar a una iglesia en la que no se congrega habitualmente, normalmente tiene uno que buscar temas que se aplican a todos los creyentes, porque cuando uno está en la iglesia día con día sabe más o menos cuáles son los problemas que hay o las necesidades que hay, es más fácil identificar el tema, ¿no? Pero cuando uno viene de visita, por así decirlo, tiene uno que aplicar temas que realmente nos atañen a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y uno de ellos es el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es algo imprescindible en la vida del cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque como vamos a ver más adelante, por naturaleza somos pecadores. Y a veces hay un desconocimiento general de lo que consiste el arrepentimiento. Y muchas veces caemos en la frustración en nuestras vidas de que decimos, bueno, yo ya he pedido perdón por esto, pero sigo cayendo en el mismo pecado. Bueno, ahí está el asunto del verdadero arrepentimiento. Y vamos a ver que el verdadero arrepentimiento no solo consiste en pedir perdón, sino que conlleva mucho más. Ustedes están familiarizados con este salmo y además al leer lo que dice el encabezamiento, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ustedes conocen esta historia. Cuando David escribe este salmo, está basado en los eventos que encontramos en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 11 y 12. ¿Qué sucede ahí? Bueno, David nos dice ahí en ese segundo libro de Samuel,
nos dice que en la época en la que los reyes iban a la guerra, David se estaba levantando de la siesta en su casa. Y fíjese bien que luego contempla que Betsabé se está bañando allí a lo lejos, ¿verdad? Él anda caminando por los balcones del palacio y ve a Betsabé allí bañándose a lo lejos, ¿verdad? Y entonces la desea en su corazón y la manda que se la traigan, comete adulterio para encubrir el pecado, manda al esposo de Betsabé a primera línea de batalla y allí muere, ¿verdad? Y Betsabé queda embarazada como resultado del adulterio que David comete. Eso es un resumen de estos capítulos. ¿Se dan cuenta? Encontramos a David cuando los reyes estaban en la guerra. El rey del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba haciendo ¿qué? Levantándose de la siesta. No estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Y cuando uno no está en el lugar que Dios le ha llamado a estar, ahí es donde comienzan a venir los problemas. Por eso le enseñamos a nuestros hijos que caminen con gente de bien, que no vayan a ciertos lugares, que no estén en ciertas ocasiones y que no estén en ciertas circunstancias, porque sabemos que después de ahí vienen otras cosas. Y es lo que pasó con el rey David. Entonces, cuando él escribe este salmo, este es el contexto del salmo. Y no solo eso, sino que el profeta Natán, al Dios revelarle lo que había sucedido, porque David había mantenido en secreto esto y había estado sufriendo de alguna manera las consecuencias de este pecado encubiertamente, el profeta Natán viene a él y le presenta una parábola en la que le hace a David ver que él era el protagonista que había cometido el pecado en esa parábola. Entonces, cuando los ojos de David son abiertos, David humildemente se arrepiente, y no solamente se arrepiente, sino que se aparta del pecado. Y hermanos, aquí está la diferencia. Nosotros a veces pedimos perdón, pero seguimos continuando viviendo en el pecado. David se arrepintió, sufrió las consecuencias de ese pecado, pero se apartó del pecado, y en la palabra de Dios no se nos vuelve a decir que David volvió a caer en ese mismo pecado. Y entre otras cosas se conoce a David como un varón conforme al corazón de Dios, porque cuando él se arrepentía, realmente lo hacía de corazón y apartándose de aquello de lo que se estaba arrepintiendo. Apartarse del pecado, hermanos y hermanas, requiere de un verdadero arrepentimiento. Y en esta mañana vamos a ver en este salmo cuáles son los pasos para un verdadero arrepentimiento. Les invito a que abran sus Biblias si no lo han hecho ya en el Salmo 51. Vamos a ver los versículos del 1 al 17. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, como decíamos, apartarse del pecado requiere de un verdadero arrepentimiento, y el primer ingrediente de un verdadero arrepentimiento es el acercamiento a Dios. Si nosotros vamos a pedir perdón por nuestros pecados, vamos a arrepentirnos por nuestros pecados, es a Dios a quien nos tenemos que acercar, porque en ningún otro hay perdón y en ningún otro hay salvación. Como dice también en el Nuevo Testamento, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que cuando pecamos contra una persona, es bueno que cuando ofendemos al hermano, a la hermana, a un familiar, a un compañero de trabajo, sepamos pedirle perdón y sepamos ponernos a cuentas con las personas. Pero especialmente debemos de acercarnos a Dios, como hizo el rey David, en primer lugar, pidiendo piedad. Mire lo que dice el versículo 1, la primera parte. Aquí estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre que cayó en adulterio, que provocó la muerte del esposo de esa mujer, y que fíjese bien cómo se acerca a Dios y cómo abre este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Qué es lo que dice también el profeta Jeremías allá en Lamentaciones? Por su misericordia, por la misericordia de Dios, no hemos sido consumidos. Nuevas son tus misericordias cada día. Y fíjese bien, David se acerca a Dios pidiendo precisamente eso, piedad, misericordia, que Dios tenga compasión de él. Porque si Dios derramase su ira inmediatamente sobre nosotros en el momento que pecamos, hermanos, no quedaría ni una persona sobre la faz de la tierra. Encontramos eventos en los cuales Dios actuó de una manera drástica, por así decirlo. Si vamos al libro de los Hechos, lo que sucedió con Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Qué sucede? Venden sus propiedades, proponen en su corazón dar todo a la comunidad, a la iglesia. ¿Y qué sucede? En su corazón luego se quedan con parte del dinero. Y el Espíritu Santo hace que caigan inmediatamente muerto uno y luego la otra. Pero damos gracias a Dios que Él no actúa todas las veces de la misma manera, porque como decimos, no quedaríamos ninguno vivo sobre la faz de la tierra. Y David se acerca pidiendo piedad a Dios. David sabe dónde está la fuente de perdón. David sabe dónde está la fuente de gracia. David sabe dónde está la fuente de misericordia. Pero también reconoce que Dios es un Dios santo y justo y que no va a pasar por alto el pecado. Y que Él juzga el pecado. Y por eso se acerca pidiendo misericordia, pidiendo piedad. Ten piedad de mí, oh Dios. Así que se debe de producir un acercamiento a Dios. Pidiendo piedad y pidiendo, hermanos y hermanas, limpieza de pecado. Conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjese bien, David está pidiendo que Dios elimine, no que oculte, no que tape, no que encubra el pecado, sino que borre de su vida, de su corazón, de su mente, aquello que destruye el alma, aquello que destruye a la persona, que es el pecado. Y por eso le pide, fíjese bien, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí David está pidiendo una constancia, una limpieza constante de sus pecados. Y fíjese bien cómo pide, lávame, no dice un poco, no dice lávame, de este pecado. Dice, lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Hermano, mientras vivimos en la carne, mientras vivimos en este cuerpo, mientras vivimos en este mundo, el pecado, y lo vamos a ver un poco más adelante, es algo a lo que tenemos que hacer frente cada día.
El pecado es algo con lo que tenemos que luchar en contra cada día. El pecado está siempre llamando a la puerta. El pecado está siempre delante de nosotros, como dice aquí el rey David. Y por eso él pide: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjese, aquí David tiene un conocimiento profundo del peso y del efecto y de las consecuencias y de la constancia del pecado en la vida de la persona. Por eso pide que constantemente Dios lo esté lavando más y más de la maldad y le esté limpiando de su pecado. Y hermano, nosotros no podemos tomar ligeramente el pecado en nuestra vida. A veces caemos en el error de pensar que porque ya somos salvos, que porque ya aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos salvó y Él nos redimió, y todo eso está muy bien y todo eso es cierto y todo eso es bíblico. Pero a veces pensamos que eso trae inmunidad a nuestra vida en contra del pecado. Y la verdad es que no. Trae el Espíritu Santo a nuestra vida, el cual nos capacita para discernir lo que es vivir una vida santa y lo que es el pecado. Pero lo cierto es que no nos aparta completamente del pecado. Y por eso caemos un día y por eso caemos otro día. Y tenemos que tener un conocimiento completo, como tenía el rey David, de la necesidad que tenemos. De que a pesar de que ya hemos sido salvos, tenemos una necesidad de que Dios nos limpie constantemente de nuestros pecados. Y por eso debemos de acercarnos a Él, como hizo el rey David, pidiendo piedad y pidiendo limpieza de nuestros pecados. Pero también debemos de reconocer nuestro pecado. No podemos acercarnos a Dios pidiendo una limpieza general. En una ocasión leía una ilustración de una persona que había cometido cierto pecado y entonces viene al pastor y habla con él acerca de lo que había sucedido, y el pastor le dice: bueno, hermano, después de que lo aconseja, lo exhorta, lo restaura, y le dice: hermano, ¿sabe qué? Le voy a pedir que usted ore y usted le pida perdón a Dios por el pecado que usted ha cometido. Y entonces esta persona en su oración dijo lo siguiente: Señor, te pido que si acaso he pecado. Y entonces el pastor lo interrumpió, le dijo: ¿cómo que acaso si has pecado? A mí me acabas de confesar tu pecado y a Dios le estás pidiendo que te perdone por si acaso has pecado. Claro que has pecado, me lo acabas de decir a mí. Y a nuestro pecado tenemos que ponerlo en nuestra boca claramente. ¿Qué fue lo que hicimos? Y mire bien, reconocer el pecado, conscientes de que el pecado, como hablábamos anteriormente, es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Mire lo que dice el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese bien que Pablo dice en Romanos, siglos después, dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero. Y fíjese bien que lo está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero. En Romanos 7, 19, 21. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esto lo dice el apóstol Pablo, y nosotros a veces vivimos con ese aire de grandeza, pensando que nosotros ya nos hemos sobrepuesto a esa situación. Y hermanos, y la verdad es que no, el pecado mora en nosotros. Y entonces uno dice: oiga, pero ¿no nos dicen que también el Espíritu Santo mora en nosotros? Sí. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué área de nuestra vida o qué aspecto de nuestra vida es la que estamos alimentando más? ¿El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros o el pecado que todavía mora en nosotros?
¿Cuál de las dos áreas estamos alimentando más? Y fíjese bien, David reconoce su pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y hermanos, esto es algo que debemos de reconocer constantemente. Nuestro pecado está siempre delante de nosotros. De ahí que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo cada día. No nada más el día que nos convertimos, el día que nos arrepentimos, sino cada día. Porque Él es quien nos presenta, dice que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y como sumo sacerdote nos presenta delante de Dios, limpios, puros y sin mancha. Debemos también de reconocer nuestro pecado y debemos de reconocer que el pecado en primer lugar va siempre en contra de Dios. Mire lo que dice el versículo 4, la primera parte. Contra ti solo he pecado. Mire bien, porque esto es un principio teológico. Aunque nosotros cuando pecamos, normalmente pecamos contra las personas, murmuramos de una persona, hablamos mal de una persona, criticamos a una persona, o cometemos adulterio, o algún otro tipo de pecado, la mentira. Tenemos que tener en cuenta que contra quien pecamos primeramente y en primera instancia es contra Dios. El pecado es un atentado contra la santidad de Dios. Por supuesto que en nuestro pecado nosotros salimos lastimados y las personas a nuestro alrededor salen lastimadas también. El pecado tiene consecuencias terrenales y tiene también consecuencias, por así decirlo, en la carne. Pero el pecado en primera instancia es algo que se atenta contra Dios. Y David lo sabía muy bien. David no había ido a ningún seminario, no tenía ningún doctorado en teología. Pero no hace falta para reconocer que el pecado en primer lugar va en contra de Dios. Contra ti solo he pecado. Y hermanos, cuando nosotros comenzamos a entender que la dimensión del pecado no es solamente una dimensión terrenal y una dimensión, por así decirlo, material, sino que el pecado cobra una dimensión mayor y una dimensión, por así decirlo, divina, porque va en contra de Dios. Realmente es que empezamos a comprender la dimensión del pecado, el alcance del pecado. ¿Y cuánto aborrece Dios el pecado? Y debemos de aceptar también el juicio de Dios. Fíjese bien lo que dice David en la segunda parte del versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y mire lo que dice después, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar el pecado. Y Hebreos habla muy claramente acerca de las consecuencias que tiene. Que aquellos que ya hemos degustado de la gracia, continuemos viviendo en el pecado. Dice que lo único que espera es una horrenda expectación de juicio. Nosotros como cristianos no tenemos barra libre para pecar. Hay personas que viven abusando de la gracia de Dios, lo que un teólogo alemán llamó la gracia barata. Porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos sido redimidos. Pensamos que podemos ser hijos caprichosos, que podemos revolcarnos en el pecado y volver de nuevo a nuestro Padre. Recuerdo de pequeño tenía un libro de cómics y me acuerdo que salía una mamá secando a su hijo después que lo saca de la bañera, un dibujito ahí que decía, mamá, termina de lavarme pronto y vestirme que tengo ganas de volver a revolcarme en el barro. Y fíjese bien, una viñeta graciosa, ¿verdad? Pero se vuelve muy triste cuando pensamos en nuestra vida. Venimos a Dios para que nos limpie y al poquito volvemos como hijos tercos a revolcarnos en el barro, en el lodo del pecado. Y mire bien, David reconoce el juicio de Dios. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
Hermanos, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando venimos a Dios y reconocemos nuestro pecado, debemos de estar listos también para aceptar el juicio. Y David reconoce que la naturaleza del hombre es una naturaleza pecaminosa. De esto hemos hablado un poquito ya antes, pero fíjese bien lo que dice los versículos 5 y 6. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El hombre es pecador por naturaleza, y eso es un contraste, es algo que va en contra de la santidad de Dios. Esta naturaleza pecaminosa del hombre es la que nos pone en contra de la santidad de Dios. Por eso cuando vemos ahí en Juan capítulo 1 que nos habla que la luz venía a este mundo y que dice, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, que nuestro Señor Jesucristo. Y vivimos en un mundo pecaminoso y como decíamos, hermanos, nosotros no estamos exentos tampoco de pecar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que heredamos, como dice la palabra de Dios, del primer Adán. De cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado en el mundo. De ahí en adelante, hermanos, no ha habido ninguna persona, excepto nuestro Señor Jesucristo, que se pueda llamar, ha sido una persona santa, sin mancha y sin pecado. Y cuando nosotros comenzamos a entender eso, es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Y de la necesidad que tenemos de estar constantemente en comunión con Él, pidiendo que Él nos limpie de nuestros pecados. Así que hemos visto, hermanos, el acercamiento a Dios es imprescindible para un verdadero arrepentimiento y el reconocimiento de nuestro pecado. Pero ¿qué viene después de eso? Viene una petición de restauración. Dios en su juicio no tiene el propósito de destruir a sus hijos. Dios tiene el propósito de restaurarnos. Y cuando en el Nuevo Testamento encontramos en las epístolas pastorales, en las cartas de Pablo, encontramos acerca del perdón entre los hermanos de la iglesia. Dice que si alguno es hallado en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y fíjese bien, la restauración es algo que tiene que seguir al arrepentimiento. Dios quiere que regresemos a esa comunión con Él. Dios quiere que regresemos a la posición donde Él nos tiene. Y fíjese bien, hay una petición de restauración que empieza por la limpieza del corazón. David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es una planta parecida a la mejorana, para que nos entendamos, que se utilizaba para la aspersión de la sangre y el agua sobre las personas que habían sido declaradas limpias de la lepra, o alguna persona que había tenido contacto con algún cadáver. El hisopo se utilizó en Egipto para pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero el día de la Pascua. Y David está utilizando esa simbología. Y fíjese bien, David, sin haber conocido la grandeza de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la purificación, de la aspersión de la sangre de forma simbólica. Pero hermanos, en el Señor Jesucristo ya no hay simbología, sino que en el Señor Jesucristo ya hay la realidad de que su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y David le pide a Dios, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, el perdón de nuestros pecados ya fue efectuado en la cruz del Calvario. La limpieza de nuestros pecados fue efectuada en la cruz del Calvario. Nuestra salvación tuvo lugar
en el momento en el que el Señor Jesucristo nos llamó a formar parte de su pueblo. Por su gracia, por medio de la fe. Pero necesitamos la limpieza continua de nuestros pecados. Para restauración, David pide limpieza del pecado. Y no solo para la restauración a la posición a la que Dios nos ha llamado en el Señor Jesucristo, sino también para nuestra restauración anímica. Hermanos, cuando uno realmente ha reconocido que ha pecado, cuando uno ha reconocido que está mal y que está viviendo en pecado, hay decadencia anímica. Si uno vive en pecado y sigue viviendo como si nada, y sigue viviendo en felicidad y en un aparente gozo, hermanos, ahí no ha habido arrepentimiento ni reconocimiento de pecado. Porque el pecado en la vida del Hijo de Dios trae aflicción. Porque cuando uno se da cuenta que ha pecado contra su Padre, debe de haber aflicción en el corazón de la vida de la persona. Y David estaba experimentando esa aflicción anímica, esa decadencia anímica. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Y mire lo que dice, y se recrearán los huesos que has abatido. David estaba experimentando esa decadencia anímica. David estaba experimentando las consecuencias del pecado en su propia carne. Y por eso pide restauración. Y le pide a Dios que le regrese el gozo y la alegría. Hermanos, y cuando hablamos del gozo en la vida del cristiano, no hablamos de la alegría que trae una fiesta, una pachanga, ¿verdad? Un jolgorio, no. Estamos hablando del gozo que solo Dios puede dar. Y el gozo que solo aquellos que viven en comunión con Dios pueden experimentar. No estamos hablando de una alegría superficial y mundana, sino del gozo que solo puede dar estar en comunión con Dios. Entonces, fíjese bien, David pide eso, ¿verdad? Esa restauración anímica, y además pide que sus pecados sean olvidados. Mire lo que dice el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En una ocasión se cuenta que entre el ejército de Alejandro Magno había un combatiente que se había comportado muy valientemente en la batalla. Y entonces Alejandro el Magno lo llamó y le dijo, mira, en recompensa te voy a dejar que tú pidas la cantidad económica que tú quieras. Y entonces este soldado pidió, dijo, esta es la mía, ¿verdad? Pidió una cantidad desorbitada. Y entonces el asistente financiero de Alejandro el Magno le dijo, estás loco, no podemos darle eso. Y le dijo, denle lo que ha pedido, porque él ha pedido conforme a la grandeza de la persona que le ha ofrecido esa oferta. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué utilizo esta ilustración? Porque David estaba pidiéndole a Dios que borrase sus pecados y no se acordase más de ellos, porque sabía que Dios puede hacerlo. Fíjese bien, hay varios versículos. Miqueas 7:19, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y luego ya en 1 de Juan 1:9 encontramos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Nosotros cuando estamos ahí como en discusión con la esposa y el esposo, ¿verdad? No, hombre, sacamos cosas de cuando las fotos eran en blanco y negro, ¿verdad? De antes del internet y de los celulares, sacamos cosas del más allá. ¿Y eso que viene ahora? No, pues para que tú también te des cuenta de que no nomás yo, ¿verdad?
Dios no es rencoroso. Dios borra nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Y dice, por amor de mí mismo, por amor a sí mismo. Porque el pecado no puede estar delante de Él. Y David pidió a Dios, sabiendo y reconociendo que Dios podía hacer eso: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y fíjese bien que continúa David pidiendo, pide una renovación interior, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cambia mi corazón, le está diciendo. Cambia mi inclinación hacia el pecado. Renueva un espíritu recto dentro de mí, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda, sino que camine en tu santidad. Fíjense, hermanos, de lo que estamos hablando, pidiéndole a Dios que cree un corazón limpio. Y no es que Dios va a formar un nuevo músculo, no estamos hablando del corazón como músculo, sino que estamos hablando del corazón como la conducta, de donde vienen las decisiones, los pensamientos y los pecados del ser humano. El otro día en la escuela dominical de la iglesia donde nos congregábamos, hablábamos de la diferencia que hay entre cambiar la conducta y cambiar el corazón. Porque cuando hay un cambio del corazón, hay un cambio de la conducta. Pero hay personas que pueden cambiar su conducta y sin embargo no han cambiado el corazón. Y debemos de pedirle a Dios que haya ese cambio de nuestro corazón y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Y fíjese bien David qué propósito tenía. Él tenía el propósito de ser testimonio hacia los demás. Mire los versículos del 11 al 15. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí en este tiempo el Espíritu Santo no trabajaba como en nuestros días en la iglesia. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, ya no lo pierdes. Uno puede contristar y apagar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya no se va de la persona. Pero en los tiempos de David, y lo vemos en el ejemplo de Saúl, el Espíritu Santo podía venir sobre una persona, y si la persona no vivía conforme a lo que Dios esperaba, el Espíritu Santo podía abandonar a la persona. Pero después de Pentecostés, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, ya no perdemos el Espíritu Santo. Pero mire David lo que está diciendo aquí: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, el gozo de la salvación. A veces los cristianos vamos caminando por la calle o vivimos nuestra vida con la misma expresión de gozo que la gente del mundo. Y es cierto que tenemos aflicciones y es cierto que tenemos preocupaciones, hermanos, pero nada debe de hacernos perder el gozo de nuestra salvación. El gozo de saber que somos el pueblo de Dios, el gozo de saber que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el gozo de saber que en Jesucristo hemos alcanzado salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y mire lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David está pidiendo ser utilizado como ejemplo, como testimonio a los pecadores. Hermanos, ¿y qué testimonio y qué ejemplo somos a veces nosotros a los pecadores? A veces no estamos reflejando y no estamos transmitiendo a través de nuestras personas lo que Dios realmente quiere que nosotros reflejemos. Y debemos de pedir perdón y debemos de arrepentirnos de eso y pedirle a Dios que nos restaure para que seamos de testimonio. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David está pidiendo aquí proclamar por donde él vaya la alabanza de Dios. Y David fue un salmista que escribió muchos salmos de alabanza antes y después de este acontecimiento.
Y hermanos, los creyentes aquí en el mundo debemos de ser de testimonio. Como decía la hermana, tenemos la responsabilidad de la gran comisión. Una gran comisión que fue dada a los apóstoles y que fue transmitida generación tras generación hasta llegar a nuestros días. Y esa gran comisión la tenemos delante de nosotros, en nuestras manos. Esa responsabilidad de ser testimonio, de predicar la palabra a toda criatura. A aquellos que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a los inconversos. Por eso David está pidiendo restauración. Y hermanos, cuando nosotros venimos delante de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, Dios tiene como objetivo restaurar nuestras vidas, y eso es lo que tenemos que tener nosotros también en nuestras mentes. Que nuestras vidas sean restauradas para que Dios pueda volver a usarnos para su gloria. Y en último lugar, hermanos, debemos de darle a Dios lo que Él pide. Fíjese bien, no nuestras obras, versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Cuando nosotros nos casamos, fuimos a uno de los lugares que fuimos, fue allí a Irapuato, a conocer, yo a conocer a la familia de mi esposa por parte de mi suegra. Y fuimos a un lugar que le llaman el Cerro del Cubilete, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes están familiarizados con eso. Bueno, el Cerro del Cubilete, allí había unos restaurantes así de comida corrida que podía uno comer por nada y menos. Pero bueno, ese no es el tema de esta mañana. Entonces, es una subida, hermanos, una pendiente bien alta. Va subiendo con el carro y luego de bajadita también con el carro, con una marcha reducida para que no se vaya el carro para abajo, bien pisando el freno todo el tiempo. Y se veían personas, hermanos, subir de rodillas. Porque estaban cumpliendo una promesa o una penitencia, quién sabe. Subir de rodillas el Cerro del Cubilete. Como si eso te vaya a poner a cuentas con Dios. Como si eso te vaya a servir para perdón de tus pecados. Es más sencillo que esto. Solo tienes que arrodillarte delante de Dios y pedir perdón por tus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y fíjese bien, David entiende que las obras del hombre no nos hacen aceptos delante de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, mire bien, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, no tienes que pagar ninguna penitencia, no tienes que pagar ningún sacrificio, el Señor Jesucristo lo pagó. Y luego dice también en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Nadie puede alcanzar la gracia de Dios por mucho que camines de rodillas un monte, o por mucho dinero que traigas para las ofrendas, o por muchos ministerios en los que vivas envuelto. Fíjese bien, y David lo sabía. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Mire bien qué es lo que quiere Dios, un arrepentimiento genuino. Versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es cuando realmente nos hemos quebrantado delante de Dios. Es cuando realmente hemos dejado que Dios quebrante nuestra persona, quebrante nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un espíritu quebrantado. Un espíritu que ha reconocido el pecado. Un espíritu que ha reconocido la pecaminosidad que vive en nosotros. Un espíritu que ha reconocido el fallo. Un espíritu que ha reconocido la santidad de Dios. Un espíritu que ha reconocido que solo en Dios hay perdón de pecados. Un espíritu quebrantado. Porque miren bien la gracia de Dios. Segunda parte del versículo 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, a veces qué triste es encontrar a nuestros hijos echándonos mentiras,
Porque tienen miedo de las consecuencias. Porque tienen miedo de cuál va a ser la respuesta de papá y mamá. O porque piensan que papá y mamá no los van a querer por lo que han hecho. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de saber esto, que Dios no desecha al corazón contrito y humillado. Él no desprecia eso, al contrario. Ahí es cuando Dios comienza a trabajar en la vida de uno, porque hemos reconocido nuestro pecado. Nos hemos humillado delante de Dios. Y nosotros debemos de tener en cuenta lo siguiente: Dios no nos va a desechar. Dios nos va a recibir como el Padre recibió al Hijo pródigo. Y Dios nos va a restaurar como el Padre restauró al Hijo pródigo. Y puso su anillo familiar en su mano. Hermanos, no hay pecado lo suficientemente grande que Dios no pueda perdonarlo. No importa qué tan lejos hemos caminado en dirección opuesta a la santidad de Dios, porque Dios allí nos puede encontrar y regresarnos a donde estábamos. Pero como decíamos anteriormente, no debemos de utilizar esa gracia de la que estamos hablando para abusar y vivir y revolcarnos en el pecado. Porque como dice también el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque uno dice, bueno, ¿cuánta gracia dio David aquí en esta situación? Y dice uno, no, pues está suave. David andaba de flojo, de mujeriego, asesinando. Y nomás viene y se arrepiente delante de Dios y ya, como dice, aquí paz y después gloria. Ya no pasó nada. No, pues, ¿quién me puede decir a mí nada si yo me levanto de la siesta y me pongo a mirar mujeres y a irme con una y con otra? Después nomás vengo y me arrepiento y ya es todo. Hermano, las cosas no son así de sencillas. David perdió el hijo que esta mujer esperaba como consecuencia de este adulterio, como consecuencia de este pecado. David experimentó el abatimiento de su cuerpo, de su estado de ánimo. Es decir, que esta situación de pecado no fue algo feliz en la vida de David. No fue algo que trajo felicidad a su vida, es algo que trajo abatimiento. Y nosotros que tenemos todavía más revelación de la que tenía David, porque a nosotros se nos ha sido revelado el misterio de la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo, y tenemos la palabra de Dios, la cual David no tenía, completa e inspirada. Nosotros tenemos más responsabilidad. Por eso, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a continuar perseverando en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y yo le invito, hermano y hermana, que en esta mañana está aquí. Voy a pedir a nuestra hermana que pase aquí al piano. A que ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos. Después vamos a dar tiempo para aquellos que quieran pasar aquí enfrente. Yo le invito que ahí donde está, cierre sus ojos. Y examinemos nuestras vidas, examinemos nuestros corazones, examinemos nuestro ser. Y pongamos nuestra vida, nuestro corazón, delante de la santidad de Dios. Pongámoslos al trasluz de la santidad de Dios y veamos a través de la santidad de Dios qué cosas en nuestra vida está estorbando nuestra comunión con Dios. Está estorbando tal vez nuestro gozo, poder vivir nuestro gozo de nuestra salvación. ¿Qué cosas en nuestras vidas están estorbando nuestra comunión con nuestros hermanos? Nuestros ministerios en nuestras iglesias, nuestros ministerios en nuestras familias, nuestras relaciones laborales, nuestra comunión con Dios. Y pidámosle a Dios que Él limpie nuestros corazones, que Él perdone nuestros pecados, que Él nos restaure
y podamos ser de testimonio a aquellos que no le conocen. Señor, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú conoces lo que hay en nuestras vidas. Tú conoces nuestro interior. Límpianos de nuestras maldades, Señor, y perdona nuestras iniquidades. Y aquellas cosas que hay en nuestras vidas, que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, Señor, las traigamos a tus pies. Y podamos ir con tu ayuda puliendo nuestras vidas y quitando de nosotros aquellas cosas que estorban nuestro crecimiento espiritual. Si alguno de ustedes quiere pasar aquí adelante, tener un tiempo de intimidad, de comunión con el Señor, tiene alguna petición de oración, estamos aquí para eso. Este lugar, que a veces llamamos altar, no tiene poderes mágicos. El único poder está en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el perdón que hallamos en Él. Si usted quiere pasar aquí adelante para tener un tiempo de comunión, de intimidad con Dios, ahora es el momento. Sus pecados ya fueron perdonados. Y si usted en esta mañana todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si usted en esta mañana todavía no ha tomado la decisión de ponerse en las manos del Señor Jesucristo y de reconocerlo como su único Salvador y como el Señor de su vida, hoy es día de salvación, hoy todavía está a tiempo, no es tarde. No hay pecado tan grande que lo tenga alejado de Dios como para que usted no pueda regresar. A través del Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted puede ir al Padre y usted puede encontrar ese perdón y esa restauración. Y si no es hijo o hija de Dios, en el día de hoy puede serlo, a través de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedirnos en esta mañana en oración. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque encontramos en tu palabra, Señor, que aunque el pecado trae amargura, trae consecuencias a nuestras vidas, en ti hallamos perdón, en ti hallamos restauración. Enséñanos, Señor, a ser hijos e hijas responsables con tu santidad, con ese Espíritu Santo que tú has puesto en nuestras vidas, en el cual nos bautizaste. Enséñanos, Señor, a alimentar esa santidad, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra, y alejarnos cada día más y más del pecado, no porque nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos, sino porque en ti encontramos esa ayuda, ese socorro. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de actitudes pecaminosas. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de aquellas cosas que todavía nos atan con nuestra antigua naturaleza, Señor, y ayúdanos a fomentar esas cosas que nos acercan más a ti y a tu santidad. Oramos, Señor, por esta iglesia, por cada familia aquí representada, por el pastor y su esposa. Señor, que tú guardes donde quiera que ellos estén. Oramos en esta mañana, Señor, también por la hermana Lorenza, Señor, por su bebito, Señor, el niño Marco Antonio, que mañana van a tener unos resultados, unas decisiones médicas que se tienen que tomar sobre la situación de este bebé. Oramos, Señor, por ellos, para que, Padre, tú hagas tu voluntad, Señor, y ellos puedan descansar en ti, Señor, confiando, Señor, que estamos en tus manos, Señor, y que tú tienes el poder, no la ciencia, Señor, sino tú tienes el poder de sanar. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú conoces esas cosas, Padre, que nos están frenando, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, como hemos aprendido en esta mañana, a acercarnos a ti, a pedir perdón por nuestros pecados, a arrepentirnos de ellos, Señor, y a pedir restauración, para que podamos gozar de una comunión limpia e íntima contigo y con nuestros hermanos. Padre, bendícenos y despídenos de este lugar, Señor, con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Estamos despedidos, hermanos.